Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Héctor Alonso García Arbeláez. Pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. En este momento me dispongo a compartir con ustedes el video solicitado en la fase 5 del curso de electrónica de potencia, en el cual se debe simular y analizar los resultados obtenidos. Como dice en la guía, se debe simular el circuito conversor DC a AC diseñado, el cual debe satisfacer las siguientes especificaciones: voltaje DC de entrada de 12 a 24 voltios, voltaje AC de salida de 120 voltios a 60 Hz con transformador elevador y una potencia de salida de 100 a 1000 vatios. Bueno, empezamos, compañeros. Para el desarrollo de la actividad he propuesto el siguiente circuito, el cual consiste en la generación de señales en señal unipolar para un puente H que alimentará una carga inicial pequeña que luego será amplificado a 120 voltios corriente alterna. Aquí tenemos el circuito, compañeros. Inicialmente tenemos la etapa de conmutación, esta de acá, toda esta parte de acá, donde se genera una señal sinusoidal a través de un generador de 60 Hz como señal, con fase 0 grados, alimentando un amplificador operacional LM311. Es esta aquí, compañeros. Aquí la vemos, esta, 0 grados de desfase, 60 Hz y una amplitud de 5. Al anterior le agregamos la señal moduladora con un desfase de 180 grados, con el cual definimos una señal senoidal reduciendo al máximo los armónicos. La tenemos acá, 5 amplitud, 60 Hz, lo único que difiere es la fase, que la desfasamos 180 grados. Con lo anterior aplicamos una señal portadora triangular, la cual configuramos para su salida en frecuencia sobre las moduladoras y su salida en corriente alterna. Aquí tenemos el generador y su configuración. La primera señal moduladora realizará el envío de la señal sobre el amplificador operacional LM311 y llegará al driver 1, al IR2112, el cual entregará a la fase de potencia del puente H superior la señal amplificada en esta rama en los MOSFET IRL-Z44M. Esta primera señal envía la señal sobre el amplificador operacional y de aquí llegará al IR202, este driver. Lo mismo sucede con el otro brazo del circuito. La moduladora 2, que tiene un desfase de 180 grados, enviará la señal al amplificador operacional LM311 y llegará al driver 2, similar al anterior, el cual entregará a la fase de potencia del puente H inferior la señal amplificada en esta rama en los MOSFET IRL-Z44M. O sea, es un proceso similar en ambos amplificadores operacionales. Hacen lo mismo y envía la señal a cada uno de los diferentes drivers. Los drivers realizarán la señal de control de los MOSFET a una señal adecuada para que los transistores trabajen en una zona de corte, proporcionando una alta impedancia respecto al circuito de control, adaptando niveles de tensión y capacidad de corriente elevada, incorporando la importancia de los tiempos muertos, ayudando a evitar posibles cortos en el circuito, debido a que cuando se está propagando la señal en alguno de los interruptores de conducción y otro interruptor entre conducción, puede realizarse un corto. Por eso la importancia de los drivers y los tiempos muertos de control, dando la pauta de la actividad entre los interruptores. Ahora, para que tengamos un proceso adecuado, debemos validar los índices de modulación, tanto en frecuencia como en amplitud. Para eso tenemos las siguientes fórmulas: índices de modulación en amplitud e índice de modulación en frecuencia, sus respectivas fórmulas, teniendo en cuenta que los voltajes que aplicamos en nuestras señales senoidales fueron de 5 voltios, tanto en la moduladora 1 como en la 2 tendríamos la suma de 10 voltios, y en nuestra señal triangular tenemos una señal de 12 voltios.
Aquí tenemos la fórmula, reemplazamos valores y nos da un valor de 0.84, el índice de modulación en amplitud. Por lo tanto, tenemos que ese índice es mayor que 0 y menor que 1. Esto con el fin de que la señal no se distorsione. Ahora, para calcular la modulación en frecuencia, debemos dividir la frecuencia de la señal triangular entre la frecuencia de la señal moduladora. La señal triangular tiene una frecuencia de 1200 Hz y las portadoras de 60 Hz, que es la inicialmente colocada. Hacemos la división y nos da un índice de modulación en frecuencia de 20. Podemos observar que al tener las señales desfasadas se disminuye al máximo el número de armónicos. Aquí tenemos la señal desfasada, 180 grados. Así, tenemos sobre el puente H un voltaje de 14 voltios aproximadamente, el cual estaría antes del transformador elevador, y este sería el voltaje a entregar. Para que la señal sea estable, debemos diseñar un filtro pasabajos y ubicarlo en medio del puente H. Este se coloca con el fin de que no afecte nuestra señal de salida. Está conformado por una bobina y un condensador. Aquí tenemos la bobina, aquí tenemos el condensador. Para calcular la bobina nos basamos en nuestra señal de salida, la cual es de 60 Hz, y seleccionamos un condensador de 10 microfaradios. La fórmula es la siguiente: resolvemos y nos da una bobina, un valor de 0.703 henrios, lo que equivale a 703 milihenrios. Finalmente debemos agregar el transformador elevador. En este caso utilizamos un TRAN 2P2S, el cual nos eleva el voltaje al valor solicitado en la guía de actividades, 120 voltios, 60 Hz. Esa es la explicación, compañeros. Ahora quiero compartir con ustedes la respectiva simulación. Aquí tenemos todo lo que les explicaba hace rato. Tenemos la señal triangular inyectada, tenemos la señal senoidal inicial, la señal senoidal desfasada a 180 grados, el generador de señales, los amplificadores operacionales. De aquí de cada amplificador sale la señal hacia un driver y hasta ese otro driver. De aquí salen las señales hacia los MOSFETs, hacia el puente H. Luego esta señal es filtrada y de ahí sale ya elevada hacia nuestro transformador. Nos debe mostrar un voltaje de 120 voltios a la salida. Ahí vemos, compañeros, que efectivamente se nos cumple el proceso como nos lo indicaron en la guía, o mejor dicho, como nos lo indicaban en la guía. Es todo por el momento, compañeros. A todos les deseo muchos éxitos y hasta una nueva oportunidad.